después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos. Bueno, ahí estamos escuchando la cortina de Aurelio. Realmente no pierde actualidad este tema, ¿no? Es impresionante, es como que canta tantas verdades, ¿no? Bueno, muy linda la cortina realmente. Ya estamos presentando justamente con esta cortina musical al politólogo Aurelio Argañarás. Y escúchelo. Bueno, le damos los buenos días. Bienvenido, Aurelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quedé pensando que en realidad el tema solamente musical solamente perdería actualidad cuando tengamos un país liberado. Exactamente, Con plena ¿no? conciencia nacional y claro que sí, libre del dominio extranjero. Exactamente, es así, Aurelio. Bueno, dejando la cortina de lado o haciendo un costado a la cortina, les cuento a ustedes, los oyentes, que hoy Aurelio ha titulado la cortina ¿Hacia dónde va la economía? Bueno, creo que es una de las grandes preguntas que se hace todo el país. Sí, ¿no? Realmente es así. Creo que es una de las grandes preguntas y vamos a tratar en el tiempo que disponemos de dar, digamos, por lo menos algunas pautas que sirvan para reflexionar sobre este problema y poder prever. Porque una de las cosas que digamos, enseña la economía es que, digamos, la ciencia económica, entre comillas, sí, digamos, ¿no? Sí. Debe servir para prever, para poder anticiparse, digamos, a las situaciones y generar efectos que, digamos, favorezcan el desarrollo de la economía o el buen funcionamiento de la economía. El problema es que la economía es el territorio, digamos, de la lucha social, el territorio de la lucha de clases, digamos, ¿no? Y en realidad, cada vez que hablamos de economía, no podemos perder de vista el hecho de que allí se juegan los puntos de vista y los intereses de distintos sectores que en algunos casos son sectores antagónicos, sectores enfrentados. Bueno, para darle al planteo, digamos, una cuota que acá siempre buscamos, digamos, de referencias objetivas, de que nuestro punto de vista, aunque sea un punto de vista que nunca hemos ocultado, que es un punto de vista comprometido con determinadas ideas, con determinadas posiciones, pero digamos no sea una especie de tribuna partidista, sino digamos respete la objetividad de los hechos, aun cuando pueda contradecir lo que uno desearía que sea. Que sea, claro, sí. Bueno, yo por ese motivo he tomado como referencia, por ejemplo, una nota que publica el jueves 10, se publica el jueves 10 en Comercio y Justicia, digamos, bajo la responsabilidad de Gustavo Scarpetta. Gustavo Scarpetta es un contador y especialista en comercio exterior que escribe con cierta frecuencia en La Nación, en el diario La Nación. Por lo tanto, no es sospechoso de kirchnerismo. Digamos, podría ser sospechoso de lo contrario, pero en realidad, digamos, por lo menos en las dos o tres
notas de análisis económico que yo he visto, sí, me hace gala de cierta consistencia y de cierta seriedad, no como los charlatanes de tipo Melconian o Broda, digamos, que evidentemente lo que bajan es un discurso ideológico en el cual, si creen o no, es un problema de los psicólogos, digamos, ¿no? Yo no me pronuncio si son farsantes o realmente creen en ese discurso. Están defendiendo patrones. Están defendiendo patrones, eso está claro. Pero a veces, digamos, la conciencia tiene tantos vericuetos que los tipos que defienden un punto de vista se lo terminan creyendo, digamos, ¿no? Pero en el caso de Scarpetta, digamos, plantea problemas que digamos, lo quiera él o no, abonan un punto de vista, digamos, de impulso al desarrollo nacional y a la complejización de la economía. La complejización de la economía en la Argentina prácticamente debería ser, si no lo es, una especie de bandera, porque la historia del país nos muestra como un país que llegó incluso a ufanarse de ser el granero del mundo. Digamos, a pesar de que los que lo veían ya allá muy lejos, digamos, ¿no? Allá muy lejos, por la década, en 1870, Carlos Pellegrini, digamos, que supuestamente también forma parte del panteón oligárquico, sin embargo, Carlos Pellegrini decía, no puede ser que este país produzca nada más que pasto, y que exportemos lana sucia a 10 pesos para importar después los pulóveres que con esa lana hacen los ingleses a 10.000 pesos. Aurelio, Mariano Moreno lo decía. Mariano Moreno ya lo tenían claro. Bueno, eso muestra en tal caso que acá la pugna por modelo económico es una pugna que lleva siglos, digamos, ¿no? Bueno, ahora Carlos Scarpetta señala, por ejemplo, que y él no ataca a Macri, digamos, en realidad su punto de vista es que habría existido un apresuramiento o una impremeditación en la forma en que han sido levantadas las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Él lo plantea como un error, no como una política que responde y quiere responder, como en ese caso es claro, que quiere responder a los intereses de los socios de la sociedad rural y del complejo oligárquico pampeano. Pero más allá de cómo lo interprete él, el hecho es que señala que ya se está advirtiendo en las industrias que procesan producción primaria agropecuaria un problema de provisión de materia prima. ¿Por qué? Porque dice, él lo dice expresamente, dice, si la retención a las exportaciones que paga el trigo, que paga el girasol, es la misma, esté en el nivel que esté, que la que paga el aceite de girasol, estamos estimulando la exportación de girasol. Pero resulta ser que la relación entre un grano y un aceite está en el orden de los $300 la tonelada o los $500 la tonelada. Esos $200 de diferencia, si no los trabaja, si no son fruto del trabajo argentino, se van al extranjero. Por eso los chinos, que son más nacionalistas que nosotros, pugnan por comprarnos soja y no aceite de soja, porque ellos quieren quedarse ellos con la diferencia de fabricar el aceite de soja. Siempre los países industriales, los países que tienen una política económica nacional, han procurado que los otros le vendan materia prima para hacer ellos el proceso de transformación. Quedarse con el valor agregado. Exactamente, quedarse con el valor agregado. Entonces ya han pasado nada más que 3 meses, ya estamos creándonos problemas
que implican dificultades para el trabajo argentino, para los empresarios argentinos y para el empleo argentino, porque no nos olvidemos que cada vez que hablamos de uno de estos problemas estamos hablando de empleo argentino. Si hay una de las cosas que caracteriza desde hace muchas décadas al campo argentino es que tiene una bajísima absorción de mano de obra. O sea, el campo no da trabajo. Para colmo, digamos, aunque eso sea un factor añadido, el 80% del trabajo agrario es en negro y con bajísimos salarios. Entonces, el campo no crea mercado interno, digamos, en la misma medida, ni aproximadamente, en que lo crea la industria. Bueno, Scarpetta hace una cosa muy interesante, que es destacar el hecho, para ponerlo como una especie de espejo, de que Estados Unidos, y dice Estados Unidos, el país campeón del libre cambio en el mundo, patatín, ya sabemos cuál es la filosofía de Estados Unidos, que por otra parte es la filosofía de todo país que ha alcanzado un gran desarrollo industrial y entonces le conviene el libre cambio. Porque ya Pellegrini tenía en claro, Pellegrini y el Club Industrial de la década de 1870 tenían en claro que acá hay intereses contrapuestos. El país industrial quiere que el otro le venda materia prima. El país poderoso quiere someter al que produce materia prima a que siga siendo un proveedor de materia prima y no desarrolle su industria. Y hace todo lo posible para que la industria en los países periféricos no se desarrolle. Bueno. Claro, y eso depende también en qué modelo de gobierno. Y por cuál optan, claro, en este caso. Claro, Sí, digamos, cuando sí. gobiernan los intereses asociados a las grandes potencias del capital extranjero, bueno, pasa esto. Ahora, él pone de relieve un dato que yo decía recién, que Estados Unidos, el país más librecambista del mundo, no permite que desde Estados Unidos se exporte petróleo crudo. Ah, claro. No, crudo no. No, claro, procesado, refinado, con todo lo que implica, claro. Lo elaboramos nosotros. Claro. Y te vamos a vender la nafta para que vos lo pongas en el tanque. Claro, no te vamos a vender petróleo crudo para que vos te quedes con la ganancia de fabricar combustibles. Entonces, y eso lo dice un economista que escribe para La Nación. O sea, no es Kicillof. Claro. No es Kicillof. Bueno, ahora, eso forma parte de un cuadro, hay otros datos, por eso quiero cerrar eso, forma parte de un cuadro donde vamos a vivir la primarización o la reprimarización de la economía y consecuentemente la supresión de trabajo argentino. Los trabajadores van a sufrir, pero no solamente los trabajadores van a sufrir, van a pagar todo esto con el desempleo. También los empresarios, digamos, que están asociados a este tipo de lógica económica. Es decir, los que en lugar de producir soja, pretenden transformar digamos, con los derivados. O pretenden o pretenden transformar la soja en carne. En el esquema anterior, digamos, con las retenciones, el que tenía un criadero, una fábrica de cerdos, digamos, ¿no? O una avícola, compraba sus insumos alimenticios para los pollos o para los cerdos, digamos, con un porcentaje de ventaja significativo frente a lo que lo podían comprar los chinos o cualquier otro demandante de materia prima extranjera. Entonces, lo estábamos colocando a nuestro propio industrial, digamos, industrial de fábrica de cerdos o de avícola, en una situación competitivamente ventajosa con relación al productor extranjero. Ahora le hemos suprimido esa ventaja y en consecuencia le estamos dificultando su negocio. Ahora, Aurelio, con respecto a esta decisión que tomó el gobierno
digamos, de eliminar retenciones, favoreciendo, ¿no?, a los factores concentrados de la economía. Están apostando, el gobierno me refiero, ¿no?, a que el sector rural, a raíz de todos estos, digamos, beneficios, por llamarlos de alguna manera, a raíz de, bueno, que van a haber incrementado, digamos, su ganancia, su economía, ¿la invertirán en el país? ¿A eso apunta el gobierno o a qué está apuntando cuando hace este privilegio, digamos, a ciertos sectores? El gobierno sostiene que eso va a ocurrir. Y lo sostiene dogmáticamente, como ha sostenido durante muchas décadas también la teoría del derrame, los economistas neoliberales, claro, sí, aunque nunca se verifique. Pero en el caso de concreto de nuestra producción agropecuaria, el propio Gustavo Scarpetta, que estoy mencionando, al que le estoy sacando jugo, digamos, ¿no? Claro. Dice con toda claridad, como no había retenciones, hubo, digamos, empresas dedicadas a la producción agropecuaria que de la Argentina se fueron al Uruguay. En el Uruguay no tenían retenciones, pero resulta ser que digamos, no hicieron ninguna clase de reinversión y desde el Uruguay siguen exportando grano. O sea, no productos elaborados, sino granos. Siguen con la materia prima. Exactamente. Claro. Y acá hemos hablado alguna vez del caso de los criaderos de cerdo, porque el problema es muy simple. Si el productor agropecuario tiene una alta rentabilidad, puede ser, en el mejor de los casos, que ayude a la industria de la construcción parasitando la compra de departamentos en Nueva Córdoba, en el caso de nuestra provincia, o digamos en zonas residenciales de Rosario o de la capital federal. Pero no lo vamos a ver, digamos, estableciendo algo relacionado con el agregado de valor en origen, por la sencilla razón de que eso implica transformarse en un empresario, digamos, industrial, y estar todos los días, como está el empresario industrial, digamos, dedicado digamos, a atender la producción, porque la industria no permite que uno se pase 9 meses en el bar del pueblo jugando al tute, que es la conducta típica de nuestros productores agropecuarios, los pequeños, los grandes. Comprando cosas en Miami. Claro. Si nosotros no hemos sido, y eso lo explica Federico Bernal en un libro que se llama El mito agrario, comparando las historias de Australia, Nueva Zelanda, Canadá con la de la Argentina, si nosotros no hemos llegado a ser nunca un país integrado y moderno y rico, es porque justamente nuestros productores agropecuarios, siguiendo el modelo de conducta típico de la oligarquía tradicional argentina, siempre han hecho un uso consumista, suntuario y parasitario de la renta agraria. No ha sido, como sí fue en Canadá o en Nueva Zelanda o Australia, la base de un proceso de acumulación y de complejización de la economía, sino simplemente le han derrochado o le han dado canales, digamos, improductivos, como es el caso de los departamentos. De los departamentos, que inclusive ya ha llegado la compra hasta Miami, de acuerdo también a la nota periodística que estábamos viendo, que bueno, sí, Nueva Córdoba, porque nosotros lo tenemos muy cerca acá y podemos dar fe de eso, ¿no? No, pero claro, Miami, digamos, Punta del Este, sí, o la Costa Azul, digamos, si se trata de otro nivel. De otro nivel, de acuerdo al nivel, eso es cierto, a nivel económico, no estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tratar, para dar un panorama general, ¿qué pasa con el resto de las cosas de las cuales el país ha vivido en estos años? Inclusive con la propia producción agropecuaria. Pareciera ser que se quiere ignorar para poder sostener esta política, que hay una situación internacional de retracción de la demanda, digamos, de parálisis económica, y sobre todo de una baja espectacular en los precios de las materias primas.
que en el caso del petróleo es escandaloso y creo que más o menos todo oyente un poquito informado sabe que bajó desde un precio de $140 a 30, alrededor de 30 está actualmente. Cosa que ha puesto en una situación dificilísima a Venezuela, claro, a Rusia, a todos los países claro, exportadores, salvo aquellos que tienen una bajísima población y que están integrados al sistema mundial, como la Arabia Saudita, que digamos se ha negado a entrar en alguna clase de acuerdo para limitar la producción y sigue, digamos, inundando de petróleo el mundo para justamente como ariete de la política de los Estados Unidos para poner en crisis a Rusia, a Venezuela y al resto de los países productores de petróleo. Aurelio, yo te hago una acotación. Vos estás trazando un panorama que me parece muy concreto, ajustado y fundamentado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es tu diagnóstico para los próximos 6 meses? Porque bueno, así un poco... a eso voy. Digamos, si el otro renglón, digamos, dejando de lado el renglón agropecuario, donde hay limitación de la demanda y baja de la materia prima, baja los precios de la materia prima. El otro renglón del cual ha vivido, digamos, en materia de exportaciones la Argentina en los últimos años son los automóviles. Y bueno, y allí la posibilidad está prácticamente cerrada con la crisis de Brasil. Entonces, la verdad, digamos, si en realidad no hace falta ser un admirador de Kicillof para comprender que la Argentina lo que venía haciendo era una política defensiva frente a la situación internacional que nos obligaba a tratar de compensar con mercado interno lo que no se daba en el mercado mundial. Se llama contracíclico, algo así. Exactamente, claro. Entonces, eso fue lo que dio lugar, desde el punto de vista de la teoría económica, olvidándonos de sus contenidos sociales. Eso fue lo que dio lugar, por ejemplo, al desarrollo de cosas como el Plan Procrear o ciertas obras públicas, carreteras y demás, que pretendían, digamos, frenar o digamos, contrabalancear el frenazo en el cual nos metía la situación de la economía mundial. Ahora, a eso ayudaba además un proceso de desendeudamiento importante que había, digamos, reducido las exigencias que la Argentina tenía desde el punto de vista del manejo de las divisas para responder a los acreedores. Bueno, y allí entra otro factor del cuadro actual, que es el tema de la negociación con los jaulos o fondos buitres. Porque además de lo que esa negociación significa por sí misma, ¿no? Y me voy a olvidar, no porque no exista, digamos, del plano moral, de lo que significa darles a bandidos internacionales la posibilidad de ganar el 1200% sobre una inversión especulativa. Me voy a olvidar de eso, porque el problema, el pretexto, digamos, ¿no? O el argumento con el cual se fundamenta esa negociación es que es una especie de sacrificio, puesto en los términos de los economistas de Macri, de sacrificio que hacemos para regularizar la situación de la Argentina en el mercado mundial y que vengan inversiones. Bueno, apuntaba a eso, ¿no? Creo, claro, a esto de tal vez viendo que las empresas en cierta manera locales se benefician con ciertas medidas que tome el gobierno, bueno, poder aprovechar esta situación, ¿no, Aurelio? Así es. Ahora, la regla de digamos, que rige lo que se llama inversión productiva es que la inversión se realiza cuando
se ha creado una demanda potencial. Nadie monta una fábrica si el mercado está ya saturado o si está en retracción por las razones que sean. Entonces, inversión productiva no va a venir. Yo creo que eso fue uno de los principales, ¿no? Hacia dónde ha apuntado el gobierno, ¿no? Nacional en ese sentido, es decir, vamos a traer, yo lo he escuchado tantas veces a esto, por eso te lo pregunto, porque lo he escuchado con muchos argumentos, desde el ministro de Economía, desde asesores, donde dicen, bueno, ahora sí es como que vamos a dejar de estar fuera del mundo, nos vamos a insertar en el mundo, con estas medidas nos damos a conocer y a raíz de eso van a venir inversiones extranjeras. Es que realmente es lo opuesto de lo que ocurre. Acá la primera vez que a la Argentina tuvo interés en ingresar y en establecer una planta, una empresa automotriz fue, como creo que todo el mundo lo sabe, a eso más o menos todo el mundo que tenga un mínimo de información, fue en los últimos años del gobierno de Perón, que vino la famosa Kaiser, que después se transformó en ICA, Renault, y después se transformó en Renault, ¿no? Pero ¿por qué vino? Porque el mercado argentino era proteccionista, entonces como no se podía importar a la marchanta con toda libertad, porque se estaba protegiendo la industria nacional, la única manera de participar de los beneficios del mercado argentino era instalarse acá. O sea, mientras nos pueden vender autos, no van a poner una fábrica en la Argentina. O sea, mientras el paradigma, como se está extendiendo actualmente, es de facilitar las importaciones, no de dificultarlas, y en realidad no solamente no se van a instalar nuevas industrias, sino que vamos a arruinar las que ya tenemos. Entonces, el cuadro de situación, no sé si para los próximos 6 meses, porque no hay un plazo a la vista para decir, acá va a ocurrir una cosa, que marque el momento de la catástrofe. Pero el cuadro es un cuadro de deterioro y de catástrofe en el mediano plazo. Hacia eso vamos, lamentablemente. Hacia eso vamos, porque y a una situación en la cual sin considerar el hecho que es realmente gravísimo, es uno de los hechos más graves de lo que está ocurriendo, de que hay varias opiniones autorizadas. Yo estuve escuchándolo ayer en Córdoba, Barcesat, pero no es el único. Además de Barcesat, Venus Smokler también ha planteado lo mismo. La negociación con los buitres es muy probable que traiga nuevos juicios a la Argentina de los que entraron en el canje. Hugo estuvo esta mañana temprano, haciendo un análisis, de esto, de lo que se prevé, de los posibles juicios que se vienen, con quienes entraron, en el acuerdo. Claro. Que fue la mayoría, convengamos, Aurelio, que fue la mayoría. Fue el 93%. Yo dije 92, pero el 93% puede reabrir eso. ¿Existe una cláusula Rufo? ¿Cómo es eso? O sea, de que... La cláusula Rufo ya venció. Ya venció. Pero la opinión de Barcesat, que es un jurista, creíble, es que existen fundamentos más generales en el derecho que pueden ser esgrimidos en lugar de la cláusula Rufo. Es decir, que es posible que yo diga, no señor, yo, acordé, pero acordé en condiciones en las cuales usted estaba dando un trato igualitario a todos los deudores. Si ahora usted a ciertos deudores les paga el 100%, mi firma no vale. Claro, sí. Porque yo actué de buena fe creyendo que usted le iba a
pagar el 40% a todos y usted le paga a otros el 100%. Entonces se cayó el acuerdo. Esa opinión, yo lo digo en mis términos, no soy jurista, esa opinión la han fundamentado estos dos economistas, pero la cifra que resulta de que nos hagan juicios para cobrar los otros en las condiciones en que van a cobrar los fondos buitres son cifras de 380 a 500 mil millones de dólares. Significaría, bueno... Son terroríficas, claro. Son terroríficas. Y el grado de irresponsabilidad y de capacidad para traicionar a la patria de estos sujetos es tan grande que no van a pararse a jugar con ese fuego. No van a considerar que están jugando con fuego y deben ser un poco más prudentes. Y lo que es peor, hay indicios de que sectores del Partido Justicialista van a acompañarlos, por lo menos están presionando a gobernadores, intendentes, legisladores y demás, para lograr que la ley salga con un apoyo en el Congreso, que en el caso particular del Senado no lo pueden lograr. La cifra, ahí tiene amplia mayoría el Partido Justicialista. Bueno, eso es un tema aparte, no lo podemos tratar acá, pero en realidad forma parte de este cuadro económico que lamentablemente tenemos que dar, porque realmente no, por lo menos a mí no me agrada, digamos, ser portador de malas noticias, pero mucho menos me agrada negarla, claro. Negar la realidad y cerrarme yo los ojos y tratar de cerrársela a los oyentes. Gracias, Aurelio, muchas gracias. Porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos. Puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin